Cuando ya ha comenzado el otoño en Santiago de Chile y entramos al segundo año de la pandemia mundial, en que estamos atrapados, ¿no es cierto?, paralelamente se trabaja en la redacción de una nueva Constitución. Por ese motivo me ha parecido interesante hablar acerca de el sitial que podemos darle a las artes en esta nueva Constitución. Veamos de qué se trata. Este video en realidad debiera titularse La cultura y la nueva Constitución. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración, un par de aclaraciones antes. El término cultura ha sido manipulado hasta el punto que hoy no se entiende o no hay uniformidad de criterios respecto acerca de qué es la cultura, por lo que yo he preferido cambiar la palabra cultura por artes. Usted, si le parece apropiado, aplique este comentario a la cultura. Esa es una aclaración. La segunda tiene que ver con el sentido de la crítica que se ha hecho a la Constitución actual, la que nos rige, y los motivos por los cuales se quiere cambiar. Sin duda que hacer una nueva Constitución es muy legítimo y puede ser beneficioso. Sin embargo, me parece que aquí lo que se está dando es una pugna entre dos ejes, una pugna que es tramposa. La vida del país se mueve entre dos ejes: el eje técnico jurídico en el caso de la Constitución, y el eje político. El ideal es que esos ejes estén en equilibrio durante todo el desarrollo de la vida nacional. Sin embargo, en este momento a mí me parece que estamos regidos por el eje político, de modo que las opiniones no se basan en conceptos, en ideas técnicas, sino que en consignas políticas. Quiero citar un par de ejemplos. Se le critica a la Constitución actual el no dar suficiente espacio al Estado. Sin embargo, podemos ver que durante más de 20 años nunca se solicitó la creación de una empresa estatal, por ejemplo. Recién en 2014, tímidamente, el presidente solicitó la creación de una AFP estatal. 20 y tantos años después de que entrara en vigencia la actual Constitución. Eso muestra que no es la Constitución la que frena el desarrollo de las empresas del Estado, sino más bien ha sido una decisión política. Por el contrario, si nosotros vemos, por ejemplo, cuántas superintendencias había cuando entró en rigor la actual Constitución, había solamente 4, hoy día hay 11. Es decir, el Estado ha podido crecer y desarrollarse en plenitud sin que la Constitución haya sido un obstáculo para ello. Y la prueba más tangible la hemos tenido en el último año durante la pandemia que nos ha atacado, ¿no es cierto?, donde hemos visto que el presidente ha podido tomar todas las medidas que le parezcan convenientes para afrontar esta pandemia sin que la Constitución haya sido un obstáculo. Es decir, las aspiraciones, los cambios que se quieren, no se deben a la Constitución, sino al manejo político que han hecho tanto el presidente como la Cámara de Diputados y el Senado. Eso como un marco general. Por lo tanto, mi opinión va a ser desde el punto de vista técnico, no político. El político se lo dejo a usted. Y para comenzar, definamos en términos muy sencillos y prácticos el concepto de Constitución. La Constitución es el conjunto de normas solemnes que regulan las relaciones entre el Estado y los individuos, convirtiéndose en una protección
para el individuo, de modo que el Estado no pueda abusar de ellos. ¿Ya? Un ejemplo práctico, ¿puede el Estado obligarnos a vacunarnos? ¿Puede el Estado obligar a que nuestros hijos de 5 años, por ejemplo, sean vacunados? ¿Tiene el Estado propiedad sobre el cuerpo? Bueno, eso es lo que regula la Constitución en términos muy generales, en términos de principios. Y lo quiero ilustrar ahora con un ejemplo doméstico. Imaginemos que una familia quiere hacer su propia Constitución, ¿ya? Y los hijos de esta familia creen que es conveniente que en la casa haya un gato. Entonces la constitución de esta familia diría: en esta familia se va a permitir que haya gatos, porque es beneficioso para la salud afectiva y emocional de los hijos de la casa. Ese sería el principio constitucional y nada más. Entonces es fácil decir, bueno, pero eso no es suficiente. Sigamos entonces desglosando cuáles son los otros estamentos que regularían el caso de esta familia que decide tener un gato en su casa. El paso siguiente son las leyes. Las leyes son las que establecen, por ejemplo, que el padre va a ser el encargado de aportar el dinero para el alimento del gato, para las vacunas y las visitas al veterinario. Y que los hijos van a ser los encargados de darle de comer y de llevarlo al veterinario. En ese segmento están las leyes. Las leyes a su vez tienen reglamentos, donde van ya a aspectos más prácticos. Por ejemplo, los hijos se turnarán semana por medio para alimentar al gato. O también dirá, el padre entregará una vez al mes la plata para comprar el alimento para el gato. Esa es la función de la ley, del reglamento de la ley. Luego se define una nueva capa en este cuerpo jurídico, que es el de la fiscalización. Es decir, cómo se va a controlar, cómo se va a fiscalizar que las normas, que el reglamento de la ley se cumpla. Paralelamente, tendríamos un poder judicial, que es el que se encarga de aplicar correctamente las leyes. He citado este ejemplo doméstico sencillo con el fin de demostrar el sitial que tiene la Constitución dentro de la vida nacional. La Constitución en ese sentido solamente establece los principios con solemnidad y seriedad. Todo hombre que nace en Chile es libre. Eso es suficiente. ¿Ya? El resto son las leyes, los reglamentos, la fiscalización y el poder judicial. Tiene, eso sí, algunos requisitos. Uno de ellos, que está ligado con la solemnidad, es que estos principios deben cumplirse siempre. No puede ser, por ejemplo, volviendo al caso del gato en la familia, no puede ser que porque el papá amaneció de mal humor, ese día se expulsan todos los gatos. O porque la familia entró en una situación económica difícil, no hay posibilidad de comprar comida para el gato, se suspende este derecho que adquirieron los hijos de la familia. Eso no puede ocurrir. Los principios de la Constitución deben cumplirse siempre. Veamos ahora cómo se puede aplicar el concepto de la Constitución a las artes. Y me voy a referir a tres de los temas que son los más escuchados en este debate, ¿no es cierto? El primero tiene que ver con un reclamo, una solicitud de libertad para crear. Derecho o principio que ya está definido en la Constitución. Y voy a leer expresamente cómo dice en la Constitución, ¿no es cierto? El artículo 19, número 25, dice: la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie,
por el tiempo que señala la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Es decir, la actual Constitución garantiza el derecho a la creación. Nadie se puede oponer a la creación del artista, ni limitarla de modo alguno. De modo que esta primera solicitud que se escucha habitualmente no es necesaria cambiarla en una nueva Constitución. Existe el derecho y la libertad a crear. Hay un segundo pedido que quizás sea el de mayor resonancia, que dice que el Estado debe garantizar el desarrollo de las artes, el cultivo de las artes como un derecho social. Eso en la práctica significa que el Estado debe financiar, poner el dinero para ejecutar las artes, ¿no es cierto? Esta solicitud de financiamiento tiene dos aristas que debilitan esta solicitud. La primera es que el arte siempre es deficitario, siempre va a faltar dinero. El arte no genera dinero, por lo tanto siempre va a necesitar el apoyo de un ente externo. Y los estados no siempre tienen dinero suficiente. Como decíamos hace un rato, el principio que define la Constitución debe cumplirse siempre. De modo que si el país, por ejemplo, entra en guerra, no va a poder cumplir con ese principio. Si el país entra en una crisis económica importante, tampoco va a poder cumplir con ese principio. Por lo tanto, no estaría bien que la Constitución garantizara algo que no va a poder cumplir. Le quita todo el respeto que se le atribuye comúnmente a una Constitución. Y después hay otro aspecto que puede ser discutible, pero que hay que plantearlo. ¿Por qué los artistas tienen más derecho a financiamiento que las víctimas de una enfermedad catastrófica como el cáncer, por ejemplo? ¿O por qué esa plata que podría gastarse en el arte no podría gastarse en terminar o modificar el Sename y generar una política eficiente de protección a la infancia? ¿Quién define eso? ¿Quién lo decide? Es un tema delicado que no corresponde, creo yo, a una Constitución definirlo. Para eso están las leyes. Las leyes son las que pueden resolver, por ejemplo, el problema del financiamiento que tiene el CEAC, el Centro de Artes de la Universidad de Chile, que es la que sostiene a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí tenemos un ejemplo bien claro. El problema de financiamiento de la Orquesta Sinfónica se resuelve a través de una ley, cambiando, por ejemplo, la dependencia del Ministerio de Educación que tiene hoy día. Es decir, las leyes son las más apropiadas para resolver estos problemas. Ahora, estamos en una época en que se pide garantizar todo derecho a través de la Constitución. Eso forma más bien parte de la consigna política. De modo que esta garantía que se pide de financiamiento tampoco correspondería a una herramienta tan importante como es la Constitución. El tercer y último punto que a mí me parece también que está dentro de los más solicitados es garantizar el acceso a las artes. Primero, quienes asistimos a espectáculos, a conciertos, a obras de teatro, no vemos que haya una prohibición de ningún tipo. Eso por una parte. De modo que garantizar el acceso a la cultura también podría interpretarse solamente como aportar dinero para que todos puedan asistir al teatro, a los conciertos. El financiamiento, nuevamente, que como ya vimos no corresponde a una Constitución. Y en el caso de que se aceptara eso, y también porque el arte siempre es deficitario, el Estado se vería obligado a seleccionar qué obra favorecería con el acceso libre y garantizado y qué obras no. Y ya sabemos que eso
Eso es lo peor que puede ocurrir, que el Estado esté definiendo cuáles son las obras que hay que difundir, cuáles son las obras que hay que llevar al público para satisfacer este deseo de acceso a la cultura o a las artes, ¿no es cierto? De modo que a través de estos 3 puntos a mí me parece que las artes están hoy día suficientemente protegidas por la Constitución y que el problema es de la aplicación de esos principios. Ese es mi comentario hasta este punto. Y le dejo a usted la otra parte, la política. ¿Ya? Yo le pediría que pensara qué han hecho por el arte el presidente por el que usted votó, los senadores y diputados por los que usted votó en la última elección. Esa parte se la dejo a usted. Hasta la próxima.